Hola hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, antes de darle lugar a mi esposa Adriana, que nos va a compartir la palabra, quiero recordarles que el próximo 31 de este mes es domingo, tendremos nuestra reunión a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. Traiga su cubrebocas y vénganse todos. Quiero animarlos a que vengan todos. Si quiere invitar a gente nueva, invite a gente nueva, porque les acabo de enviar un mensaje precisamente hablando del objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años y el objetivo que tiene el día de hoy, que es salvar a las almas, salvar a los pecadores, y queremos colaborar con Él salvando almas. Por eso les animamos a que el próximo 31, que vamos a tener nuestra reunión de regreso después del COVID, para escuchar la palabra y alabar y gozarnos juntos, porque ese día vamos a mirar que ya, igual si Dios nos permite, ya no vamos a tener las lonas, ya vamos a estar bajo la techumbre del templo, ¿verdad? Así es que vénganse a alegrar y a gozar junto con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Y antes de dejar el lugar, vamos a hacer una oración por mi esposa, para que Dios la respalde. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para poner en tus manos la vida de Adriana y pedirte, Dios, que la unjas con tu Espíritu Santo y la respaldes con tu Espíritu Santo, para hacernos llegar esta palabra que va a ser el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Permite que esta palabra pueda llegar a los corazones y sea ministrada por tu Espíritu Santo, para que traiga libertad, sanidad, restauración, consuelo, fortaleza, y que esta palabra sirva para que, si hay alguien que anda en pecado, sea llevado al arrepentimiento y reciba el perdón por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios con ustedes. Y yo a este mensaje que voy a compartir el día de hoy le he titulado El Nuevo Pacto. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 103, los versículos del 17 al 18. Y dice así este pasaje: Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y yo les voy a invitar en esta hora a que hagamos una oración. Vamos a orar. Y Señor, estamos el día de hoy aquí en tu casa, nos estamos disponiendo para compartir tu palabra, este mensaje que tú me has dado el día de hoy, Señor, para compartirles a mis hermanos. Y oramos a ti que tú envíes a tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que tú te manifiestes para que esta palabra pueda ser de edificación para todos los que la estamos recibiendo, los que la han de escuchar, Señor. Oramos a ti que tú obres con poder. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. Y oramos a ti que seas tú el que hables a nuestras vidas a través de ella el día de hoy. Estamos dispuestos y te suplicamos que tú pongas en nosotros esos oídos receptivos y que podamos estar atentos para escuchar tu voz, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora por todas las bendiciones que recibimos de tu mano día con día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, yo le puse a este mensaje el nuevo pacto. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos está hablando acerca de cómo es Dios con nosotros. Él nos dice en el versículo 17, mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Recuerdo hace muchos años yo escuchaba una predicación del hermano Gonzalo Vega. Él nos predicaba acerca de las promesas de Dios que están escritas en su palabra, y él nos decía que la Biblia está llena de esas promesas que Dios nos da a cada uno de sus hijos, pero que cada promesa lleva un compromiso. Cada promesa que Dios nos da, Él nos da una promesa, pero nos compromete a algo. Y aquí este pasaje que acabamos de leer empieza con unas promesas de parte de Dios hacia nosotros. Nos habla de la misericordia de Dios y nos dice que pues la misericordia de Dios es desde la eternidad, y dice y hasta la eternidad, o sea que es para siempre, porque lo que es eterno es algo que no tiene principio ni fin. Entonces, la misericordia de Dios no tiene principio ni fin, es eterna y es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y podríamos decir, viene como la condición de esta promesa. Esa es una promesa, y viene después de estas palabras viene la condición. Dice, ¿sobre quién es esa misericordia? Nos dice, sobre los que le temen, los que son temerosos de Dios. Y luego viene una segunda parte de esa promesa. Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Yo revisaba este pasaje, este versículo. En primer lugar, pues lo que es la misericordia de Dios, porque nos está hablando de la misericordia de Él. Y la misericordia es esa benevolencia que Dios tiene para castigarnos por nuestros pecados. Muchas veces nosotros pecamos, o cuando llegamos a Cristo, pues llegamos cargados de pecados, y Él tiene esa misericordia de perdonarnos y de no darnos esa justa retribución que merecen nuestros pecados, porque en su misericordia Él se compadece de nosotros y no nos da el castigo pues de la forma en que nosotros lo merecemos. A veces a lo mejor seremos ya como hijos de Dios corregidos, pero Él es muchas veces benevolente, no nos da toda, o sea, no descarga sobre nosotros todo el peso del castigo por el pecado que cometimos. Y encontramos en la palabra de Dios un ejemplo de esa misericordia que Dios tiene para con el hombre. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando al Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios que los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que la habían encontrado en el acto mismo de adulterio. Ellos la llevaron delante de él para que sobre ella fuera echado, podríamos decir, o recibiera ella el castigo por su pecado, del pecado de adulterio. Y de acuerdo a la ley, ella tenía que morir a pedradas, y se la llevaron para atentar al Señor, a ver cómo iba a manejar esa situación, cómo iba él a actuar. Y el Señor manifestó su misericordia hacia esa mujer, y Él les dijo a esas personas que le llevaron a la mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio, Él les declaró que el que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra. Entonces de ahí todas esas personas se alejaron y pues ninguno lo apedreó. Ya después el Señor le preguntó a ella que si nadie la había culpado, que si nadie la acusaba, y ya el Señor ella le respondió, no, ninguno, Señor. Ya le dijo, pues ni yo te acuso, vete y no peques más. Esto, si ustedes lo quieren revisar en su casa, lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 11. No lo vamos a ver por causas de tiempo, nada más yo quería pues ejemplificar lo que es la misericordia de Dios, ¿sí? De la que nos está hablando aquí. Y si volvemos nuevamente, nos habla también de la justicia
Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Yo buscaba también a qué se refiere a esas palabras que nos hablan de la justicia. Y pues es una promesa de bendición. Está hablando de que cuando nosotros somos temerosos de Dios, para nuestros hijos, cuando ellos requieran que ellos reciban justicia, o sea, que sus derechos se les dé el cumplimiento a sus derechos, Dios va a obrar para que ellos reciban esa justicia. Es una promesa delante de Dios. Y bueno, lo que más nos vamos a enfocar es el versículo 18, porque ahí dice, sobre los que guardan su pacto. Aquí esta es la condicionante. Bueno, ya encontramos una condicionante en el versículo 17, que era ser temerosos de Dios, la misericordia y la justicia sobre los que le temen. Y en el 18 nos dice esa condicionante, dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Si nosotros nos vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios constantemente hizo pactos con su pueblo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, vamos a ir encontrando que Dios hizo pacto con Adán, que Dios hizo pacto con Noé, que Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que Él hizo pacto con los levitas, que Él hizo pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Es algo, pues, que caracteriza a Dios, que hasta alguien compuso una alabanza, un canto muy hermoso, donde esta alabanza se llama Dios de pactos. Y es un canto, es una alabanza muy hermosa, ¿no? Donde se menciona la misericordia de Dios y los pactos que Él hace con el hombre. Yo buscaba lo que es un pacto, y un pacto es un convenio, ¿sí? Es un convenio, también se le llama, bueno, se le menciona que un pacto es hacer una alianza. Y o prometer hacer una promesa. ¿De en qué consiste hacer un pacto? Consiste en comprometerse, o sea, se adquieren deberes y derechos cuando se hace un pacto. Y Dios siempre ha buscado hacer pactos con el hombre, siempre ha buscado hacer pactos con el hombre, en donde Él nos establece lo que Él busca de nosotros. Él busca de nosotros obediencia a Él, obediencia a su palabra, donde Él busca que le amemos, donde Él busca que le temamos, pero donde Él también se compromete a darnos todas las bendiciones que pudiéramos recibir de parte de Él. Encontramos en el libro de Génesis, yo le decía que Dios siempre ha estado haciendo pactos con el hombre. En el libro de Génesis encontramos el pacto que hizo con Noé, donde él le anunció que iba a haber un diluvio. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 6. Ahí menciona, vamos a ver algunos versículos, que es interesante. Génesis 6, los versículos del 17 y el 18. Cuando vio Dios que era tanta la maldad del hombre sobre la tierra, que Él decide destruir al hombre a través de un diluvio. Génesis 6, 17 y 18. Aquí está hablando Dios con Noé. Le dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O
Si ustedes ven en su casa el contexto de este pasaje, versículos antes, Dios le está diciendo que va a hacer ese diluvio porque la tierra se ha corrompido, porque hay mucha maldad, porque hay mucho pecado sobre la tierra. Y le está hablando a Noé que va a destruir a toda la tierra porque estaba llena de violencia. Y Dios le dio las indicaciones de que tenía que hacer un arca, le dio las medidas, le dio todo cómo tenía que ser esa arca, porque esa arca era el pacto que Dios estaba haciendo de salvación para con Noé y para con sus hijos, para su esposa y para sus nueras, ¿sí? Y vamos a ver que nos dice la palabra de Dios que Noé obedeció todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Dios lo llevó a cabo. Ahí en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, construyó esa arca, Dios le dio las indicaciones de meter, ahora sí que de todos los animalitos, tenían que entrar al arca, que él las metiera, y también él juntamente con su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Y vamos a ver el capítulo 7, versículo 1. Ahí ya, bueno, el capítulo 7 nos dice el diluvio. Dice este versículo, dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Como Noé era justo delante de Dios, por eso Dios hizo ese pacto con él para preservarle la vida a él y a toda su familia. Si ustedes lo leen en su casa, bueno, van a ver toda la historia de todo lo que fue ese diluvio, pero Dios hizo ese pacto con Noé y les guardó la vida a Noé, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. Posteriormente, cuando termina el diluvio, Dios vuelve a hacer un pacto nuevamente con Noé, pero no solamente con Noé, ahí ya entramos todos, con toda la humanidad. Un pacto de no volver a destruir a la tierra por medio de un diluvio. Esto lo vemos en Génesis 9, los versículos del 11 al 15. Y dice así, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. En ese diluvio que Dios hizo, pues murió toda su creación, todo lo que no estaba en el arca, perdió la vida. Y yo creo que a Dios le dolió en su corazón destruir su creación. Y por eso es que cuando termina el diluvio, Él vuelve a hacer ese pacto nuevamente. Ese pacto que nos habla del arco iris, que Él establece que ese arco se iba a poner en las nubes, y es el arco iris que nosotros vemos muchas veces, y que lo estableció Dios para recordarse Él. Ahí lo dice en el versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces vemos aquí ya vimos estos dos pactos que Dios hizo con el hombre. Posteriormente vamos a ver que Dios hace un pacto con Abraham. Y de aquí vamos a Génesis 17, los versículos del 1 al 5.
Génesis 17 del 1 al 5. Y ahí arriba del capítulo 17 dice la circuncisión, señal del pacto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En este pacto, bueno, si ustedes leen la historia de Abraham, Abraham no tenía ningún hijo y Dios le da la promesa de que él iba a tener una descendencia grande, pero aquí le está diciendo lo primero que Dios le hace cuando se le aparece, le pone las condiciones del pacto que Abraham tenía que cumplir con él. Ahí en el versículo 1 le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí están lo que Dios demandaba de Abraham, que Abraham en su caminar diario caminara delante de Dios. O sea, que él lo tuviera presente en todo lo que él hacía, anduviera delante de él y fuera temeroso de él y que fuera perfecto, le demanda perfección. Y en el versículo 2 le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Aquí ya viene a lo que Dios se comprometía. Dios se comprometía a que él se multiplicara para que tuviera su descendencia, porque hasta ese momento pues todavía él no había tenido a Isaac, el hijo de la promesa. Y vemos que Dios hace ese pacto. En el versículo 4 le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces vemos que Dios miraba la necesidad que Abraham tenía. Él anhelaba en su corazón tener un hijo y hasta ese momento no lo había tenido. Entonces Dios le ofrece lo que él quería, lo que él necesitaba, pero también le puso sus condiciones para ese pacto. Vamos a leer los versículos del 9 al 11 y dice así, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí ya le estableció Dios más condiciones para el pacto que él hacía con Abraham, que era el pacto de la circuncisión. El pueblo de Israel practican la circuncisión a los varones porque es el pacto que Dios hizo con Abraham y ellos lo hacen pues con la fe de que eso los mantiene en ese pacto con Dios. Todo varón a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado. Hay algunas otras naciones en donde se practica la circuncisión, pero no como ese pacto de Dios, no para tener esa comunión con Él, sino a lo mejor por leyes higiénicas, por reglas higiénicas, la practican, pero el pueblo de Israel, ellos lo practican porque para ellos es permanecer en ese pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a ver posteriormente que Dios hace un pacto con Isaac. Este pacto lo vamos a encontrar en Génesis 26, los versículos del 2 al 5. Y es un pasaje hermoso porque aquí Dios
le dice a Isaac que ese pacto él lo está haciendo en memoria al pacto que había hecho con Abraham, porque Abraham había sido obediente a Dios. Y pues eso es algo hermoso. A Dios nada se le olvida. Génesis 26, del 2 al 5, y dice así: y se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí Dios lo que le ofrece a Isaac, bueno, si leen en el versículo 1, nos está hablando de que había hambre en la tierra. Entonces Isaac iba a salir de donde él estaba, se iba a ir a la tierra de los filisteos. Bueno, de hecho se fue a la tierra de los filisteos, pero yo creo que él tenía propósitos de irse a Egipto. Y entonces aquí, en este pacto, Dios le está pidiendo a Isaac que él no se fuera a Egipto, que él se habitara en donde Dios le iba a dar indicaciones para que él ahí se quedara y que habitara esa tierra, porque pues Dios estaba con él, Dios lo iba a bendecir, y toda esa tierra se la iba a dar a él y a toda su descendencia, confirmando el pacto que Dios había hecho con Abraham. Le vuelve a dar nuevamente la promesa que le había dado a su padre de que iba a ser grande su descendencia. Ahí en el versículo 4 le menciona que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, y que les iba a dar todas esas tierras para que ellos ahí habitaran. Pero la condición en ese pacto era que él no se fuera a Egipto, que permaneciera ahí en donde Dios le indicara que iba a estar. Y aquí Dios les recuerda que está haciendo ese pacto de bendecirlo, porque Abraham había sido obediente a Dios. Algo muy interesante, porque hasta ahorita no hemos hablado del nuevo pacto, pero aquí se menciona el nuevo pacto que Dios iba a hacer con el hombre. Aquí le dice permítanme ver, en el versículo 4, en la segunda parte del versículo 4, Dios le dice a Isaac, le dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Estas palabras y esa promesa de ese pacto, Dios se estaba refiriendo, en su simiente se estaba refiriendo a su descendencia, y estas son unas palabras proféticas. Se está mencionando al Señor Jesucristo, porque por medio del Señor Jesucristo, que es la simiente de Isaac, es la simiente de Abraham, es donde todas las naciones de la tierra seríamos benditas en nuestro Señor Jesucristo, porque a través del Señor Jesucristo viene ese nuevo pacto del que el Señor nos va a hablar. Entonces vemos que ya en el corazón de Dios estaba el bendecir a todas las naciones de la tierra. Desde los tiempos del Génesis ya estaba en su corazón hacer ese nuevo pacto. En esos momentos él estaba haciendo algunos pactos con ellos, pero ya en su corazón estaba a hacer un mejor pacto, un nuevo pacto que fuera mejor que los que él estaba haciendo con el hombre en esos tiempos, en esos momentos. Y vamos a ver que posteriormente
ya más adelante, cuando ya ahora sí ya no son los tiempos ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Con Jacob también hizo pactos, pero por causas de tiempo no lo vamos a ver. Pero nos vamos a ir al pacto que ya Dios hace con el pueblo de Israel. Esto ya nos está hablando de los tiempos de Moisés. Éxodo 19, vamos a ver los versículos del 3 al 6. Y dice así, esto ya es en los tiempos de Moisés, cuando andaban que iban a entrar a tomar la tierra prometida, andaban por ahí en el desierto. Dice, y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios está hablándole, le está dando a Moisés las indicaciones, pues que él fuera el portador de este mensaje para el pueblo de Israel. Y les está pidiendo que ellos escuchen su voz, o sea, la voz de Dios. Ahí en el versículo 5 les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, eso era lo que Dios demandaba en ese pacto, que era a lo que él se comprometía, que el pueblo de Israel iba a ser su especial tesoro para Dios. Y sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios, es su pueblo escogido. Nos dice la palabra que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Es algo muy especial para Dios, porque es el pueblo que Él escogió. Y Él hace ese pacto con el pueblo de Israel. Y les dice que si ellos escuchan su voz y guardan su pacto, ellos iban a hacer ese especial tesoro. Y les dice, y vos, en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí estamos viendo cómo estaba siendo establecido el pacto de la ley de Dios, el pacto de la ley de Moisés, en el cual pues es establecida ya lo que se conoce como la ley. Vamos a Éxodo 24, vamos a ver los versículos 3 y 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí nos menciona que Moisés es obediente a lo que Dios le había dicho, y él le había dicho pues que él era el portador de ese mensaje, que él tenía que llevar ese mensaje, decirle todo esto acerca de ese pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y vemos que Moisés obedece a Dios. Aquí nos dice el versículo 3 que le contó al pueblo todas las palabras que Dios le había establecido, todas las leyes. Y dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Ellos se comprometieron a que iban a obedecer ese pacto, que iban a obedecer todo lo establecido. Muchas veces pensamos que la ley de Moisés son únicamente lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y no es así. Para los judíos no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos.
613 mandamientos encierran lo que es toda la ley de Moisés, y ellos, para que tuvieran esa bendición del pacto de ser ese especial tesoro para Dios, ellos tenían que obedecer todos esos 613 mandamientos. Puede sonar muy fácil, ellos lo dijeron, a lo mejor les pareció muy fácil, ellos dijeron: haremos todas las palabras que Dios ha dicho, se comprometieron, pero pues realmente son muchos mandamientos y no es fácil. La palabra de Dios nos dice que el que infringe un mandamiento de la ley viola toda la ley. Entonces no es tan fácil. Además de que este pacto era para salvación, pero para salvación por medio de guardar todas las obras de la ley. Y pues no era un pacto perfecto. Nadie puede ser salvo por medio de guardar las obras de la ley, porque no hay nadie que pueda guardar todas las obras de la ley, todos los mandamientos de la ley. El que no infringe un mandamiento puede caer en la infracción de otro, y entonces no hay alguien que pueda cumplir toda la ley de Moisés. Vamos ahí mismo, el versículo 7, Éxodo 24, 7, dice así, se refiere a Moisés, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Aquí nos dice que, Moisés escribió todo lo que Dios a él le estableció, como los mandamientos, como la ley de Moisés. Él lo escribió en ese libro, y a ese libro se le dio el nombre del libro del pacto, porque era el pacto que Dios estaba haciendo para con el pueblo de Israel. Y nos dice que él lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo respondió que ellos iban a hacer todas las cosas que Dios había dicho y que ellos iban a obedecer. Entonces vemos ya con el paso del tiempo que ellos no pudieron cumplir ese pacto. El pueblo de Israel constantemente cayó en infraccionar el pacto de Dios, en romper el pacto de Dios. Violaban un mandamiento, violaban otro mandamiento, caían en la idolatría, caían en la fornicación y caían en muchas cosas que Dios prohibía a través de este pacto que Dios le había establecido a Moisés. Entonces, por medio del pacto de la ley, nadie puede ser salvo, y Dios estableció un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto más eficaz. Y este pacto lo vamos ya a encontrar lo que es en el Nuevo Testamento, a través de que el Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, que Él estuvo dispuesto a derramar toda su sangre hasta la muerte, para que nosotros pudiéramos recibir ese nuevo pacto, un pacto mejor. Yo les voy a invitar, vamos a ver, la Biblia nos habla de este nuevo pacto en lo que es el establecimiento de la cena del Señor. Yo les invito a que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo el 23 y el 24. Ya vamos a empezar a ver que, aún en el Antiguo Testamento fue profetizado, desde los tiempos de Moisés fue profetizado que iba a venir ese nuevo pacto, porque Dios sabía que el pacto que se estaba haciendo con el antiguo pacto, que fue el de Moisés, no era un pacto perfecto. Y desde el Antiguo Testamento profetizaron acerca de este nuevo pacto, profetizó Moisés, profetizó Jeremías, profetizó Ezequiel, de que iba a venir este nuevo pacto, porque en el corazón de Dios estaba poner un pacto mejor. Vamos a ver, 1 Corintios 11, el versículo 23 y 24. Y dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y vemos que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ya habían cenado, ya estaba con sus discípulos, y fue cuando Él estableció la cena del Señor. Toma el pan y lo parte y les dice que ese cuerpo, bueno, ese pan era su cuerpo. Dice en el versículo 24, la segunda parte del versículo 24 dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él estaba hablando de que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a entregar su vida hasta la muerte y que su cuerpo pues iba a ser partido, iba a ser prácticamente pues destrozado. Vemos en Isaías 53 todo lo que el Señor padeció cuando Él fue a entregar su vida por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y Él lo hizo para que se pudiera cumplir ese nuevo pacto, porque el nuevo pacto entra en vigor desde el momento en que el Señor Jesucristo va a la cruz y entrega su vida por toda la humanidad, y pues ahí también entramos nosotros. Vamos a ver Lucas 22, versículo 20. Ahí nos menciona del derramamiento de su sangre por este pacto. Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí el Señor Jesús tomó la copa, esa copa no tenía sangre, esa copa tenía jugo de la vid, pero Él menciona que esa copa, o sea, el jugo de la vid, representaba su sangre. Vamos a ver otro pasaje donde lo podemos ver, que nos menciona el jugo de la vid. Mateo 26. Vamos a ver los versículos del 27 al 29. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí fue donde el Señor estableció la cena del Señor, pero aquí Él menciona que su sangre es derramada para remisión de los pecados. En el versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es que nosotros podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, que ya no se requiere, ya no se necesita para ser salvos el guardar la ley de Moisés, la obra de Moisés. Ahora somos salvos por gracia, porque es un regalo que Dios nos da, la salvación de nuestra alma. Por el medio del derramamiento para remisión de los pecados que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos salvos y este es el nuevo pacto en su sangre. Y la palabra de Dios nos menciona
que este es un mejor pacto. Vamos a la carta de Hebreos, capítulo 8, los versículos del 6 al 12. Hebreos 8, del 6 al 12. Y nos dice, así es un poco largo el pasaje, pero nos habla de lo que es este nuevo pacto. Dice, permítanme, Hebreos 8, del 6 al 12. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de que Él es el mediador de este nuevo pacto y de su ministerio. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En el versículo 7 nos está hablando del primer pacto de salvación por medio de la ley de Moisés, pero dice que no era un pacto, pues que ese pacto tenía defecto y que por eso era necesario dar ese lugar para el segundo, que es el nuevo pacto, ¿sí? Un mejor pacto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no el como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, aquí nos está hablando de este nuevo pacto. Dios se empieza a recordar que Dios había hecho un pacto con la casa de Israel, pero que ellos no habían guardado el pacto y que Dios, como no permanecieron en el pacto con Él, pues Dios se desentendió de ellos. Así lo dice el Señor en el versículo 9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios es todo amor, Dios es todo bondad, Dios es todo misericordia, pero Él quiere que si Él hace un pacto con nosotros, nosotros permanezcamos en ese pacto con Él. Él nos da tantas y tantas cosas, tantas bendiciones, nos perdona nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo. En este nuevo pacto ya no era tener la ley de Dios de manera física en un libro, sino dice que en este nuevo pacto Dios va a grabar sus leyes en nuestro corazón, que las va a grabar en nuestra mente y sobre nuestro corazón las va a escribir. Es un mejor pacto. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es algo mucho más efectivo, es algo mucho mejor, es algo más hermoso, porque imagínense que Dios graba en nuestra mente y en nuestro corazón sus mandamientos, sus leyes, todo lo que Él establece. Entonces, en el momento en que viene la tentación, nosotros recordamos, o sea, el Espíritu Santo nos recuerda
tú eres hijo de Dios, esto que te estás viendo tentado a caer en ese pecado, no debes de caer, y nos recuerda su palabra, nos recuerda sus mandamientos, nos recuerda que nosotros somos sus hijos y que no debemos de pecar contra Él. ¿Y qué nos ofrece Él a cambio? A cambio, Él nos ofrece en el versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece su misericordia al ser propicio a nuestras injusticias. Esto es su misericordia, que no recibamos realmente el castigo que merecemos, porque nuestro Dios es misericordioso. Él dice en su palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y así es como Él a nosotros nos corrige con misericordia y verdad. Y Él es propicio a nuestras injusticias. Esto es lo que Él nos ofrece en este nuevo pacto. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra de Dios en el libro de Miqueas nos dice que Él se olvida de nuestras iniquidades, que sepulta a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Y esto es parte de ese nuevo pacto. Vemos que este es un mejor pacto. El versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces es algo mucho mejor que aquel antiguo pacto que era la ley de Moisés. Ahora estamos viviendo tiempos de gracia, estamos en un pacto en el cual nosotros vamos a recibir bendición eterna, en el cual porque vamos a recibir vida eterna, en el cual nosotros vamos a recibir salvación. Entonces, definitivamente, este es el mejor, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Y bueno, vamos en esta hora. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros en este nuevo pacto? Que nosotros valoremos la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos temerosos de Él. Él va a poner su temor en nosotros, pero quiere que nosotros honremos la sangre de Jesucristo, porque dice que el que peca deliberadamente tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y entonces, si nosotros nos falta temor a Dios para pecar deliberadamente, nosotros estamos rompiendo el pacto con Dios. No es que Dios lo rompa con nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él nos ha dado todo para que nosotros permanezcamos en este nuevo pacto, porque nosotros tengamos la salvación, tengamos la vida eterna. Y que sea por gracia, que ya no sea algo pesado y algo difícil de vivir o algo difícil de llevar a cabo. Vamos a terminar con una última cita, Jeremías capítulo 32, los versículos del 39 al 41. Jeremías 32, del 39 al 41. Y nos habla de este pacto que Dios hace con nosotros. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien,
y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Me parece un pasaje realmente hermoso, lo que Dios nos está ofreciendo a través de este pacto. Y Él lo está cumpliendo en nuestra vida para todos aquellos que ya le hemos conocido. Él nos ha dado un corazón en el cual Él ha puesto que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo. Y Él prometió ahí en el versículo 39, dice, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Realmente es un pacto muy hermoso. Él nos ha dado ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Padre nos lo dio, el Padre nos lo entregó. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en este pacto. Este pacto es perfecto. No es como el primer pacto que no era perfecto, que había deficiencias en él. Este pacto es perfecto porque se entregó un sacrificio perfecto. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Es tan grande el amor de Dios que Él nos da esta palabra, que de todo su corazón y de toda su alma Él quiere hacernos bien, y Él quiere que nosotros permanezcamos en este pacto. Y yo quiero invitarles que tengamos un tiempo de oración en esta hora. Sí, es que estoy aquí llorosa, le llamo a mi esposo que me apoye para que oremos. Quizás usted está escuchando este mensaje y usted no ha entrado a este nuevo pacto, y nos gustaría invitarle el día de hoy para que usted pueda tener este privilegio, esta bendición, esta oportunidad de que usted pueda entrar a este nuevo pacto. ¿Nos ayudas? Lleva la salvación. Sí, muy bien. Si hay ahí escuchando este mensaje y pueda participar y de disfrutar de este nuevo pacto que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un mejor pacto que el pacto que hizo desde el principio con Moisés, con Abraham, con Isaac, con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, pues el pacto es que Él daría su vida y su sangre en propiciación por nuestros pecados, y que la salvación del alma no la tendríamos que ganar por medio de estar guardando todas las leyes de la Biblia, sino solamente a través de el arrepentimiento y de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. De esa manera, ustedes pueden disfrutar de ese nuevo pacto en la sangre del Cordero. Si hay alguien que quiera disfrutar de este nuevo pacto, yo creo que ya todos los que somos hijos de Dios o cristianos, primero nos tuvimos que arrepentir de todos nuestros pecados, y al arrepentirnos de todos nuestros pecados, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Eso es lo primero que tuvimos que hacer para disfrutar de este nuevo pacto. Enseguida recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal,
y en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios y de esa manera obtenemos la salvación de nuestra alma, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree. Entonces te quiero animar brevemente a que ahí donde estás, cierres tus ojos, si tú eres nuevo, y los demás que ya tienen a Cristo, denle gracias a Dios, porque están disfrutando de este mejor pacto en la sangre del Cordero, en el que Él borra todos nuestros pecados y nuestras injusticias con su sangre preciosa. Haga esta oración conmigo, usted que es nuevo, y diga esto junto conmigo, repítalo, dígalo: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados, perdóname por todos los pecados que yo he cometido. Hoy quiero disfrutar de ese nuevo pacto, que es mejor que el pacto del Antiguo Testamento. Este nuevo pacto me hace entender que si yo me arrepiento hoy de todos mis pecados, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me hace libre del poder del pecado, me hace libre de ir al infierno, me hace libre de toda maldición y me hace libre del poder del diablo. En esta hora, Señor, te pido que me perdones. Y en esta hora, así como te pido que me perdones, también acepto a Cristo en mi corazón como el Señor y Salvador personal. Señor Jesús, tú eres el portador de este mejor pacto y a partir de hoy yo lo recibo por medio de tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, porque estoy recibiendo el perdón de mis pecados, los cuales son borrados con esa sangre. Pero también quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi corazón y sálvame y hazme una nueva criatura y guíame y ayúdame para que yo pueda respetar este nuevo pacto, no cayendo ni cometiendo pecados conscientemente de que no lo debo de hacer. Señor Jesús, a partir de hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador personal y a partir de hoy recibo los beneficios de ese mejor pacto y de ese nuevo pacto. Soy salvo por gracia, no porque guarde todas las leyes de la Biblia, no porque guarde toda la ley de la Biblia, sino por la misericordia que has tenido de mí, al haberme perdonado y al haberme dado el poder de ser hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa bendición que nos das. A partir de hoy soy hijo de Dios y soy alguien que va a disfrutar de la bendición de este nuevo pacto. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. La paz de Dios sea con ustedes.